Muchas gracias. Hoy nos vamos a Chiapas. Bueno, está con nosotros Secretaría de Cultura. Siéntense, por favor. Está Claudia Curiel, Secretaria de Cultura, Marina Núñez, Subsecretaria de Desarrollo Cultural, y Alejandra de la Paz Nájera, Directora del IMBAL. Nos van a platicar de cómo se va a desarrollar Original ahora, que no solamente va a ser una vez al año, sino que va a recorrer el país. Y también de los avances en las escuelas del IMBAL, que fue uno de nuestros compromisos y que ya se está llevando a cabo. Y al final de la conferencia, Suave Patria, con Bulmaro. Adelante, Claudia. Tocaya. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. También saludo con mucho gusto a mi equipo, a Marina Núñez, a Alejandra de la Paz, a nuestro compañero de Suave Patria. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la Secretaría de Cultura, que es presentar avances del Sistema Nacional de Educación Artística Formal y Comunitaria, que es uno de los ejes principales de la política cultural que articulamos con la Presidenta en este segundo piso de la transformación, y que es un modelo que ha involucrado estudiantes, docentes, procesos de educación, investigación y cultura a nivel nacional en diferentes niveles. El objetivo principal de este modelo es consolidar, ampliar y vincular diversas ofertas educativas, tanto formales como no formales, que ahorita voy a comentar, comunitarias en los ámbitos del arte y la cultura, para fortalecer la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, justamente como una política de acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. No sé si recordarán que el año pasado anunciamos, entre algunas de las acciones, que se cancelaron las inscripciones a todas las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Centro de Capacitación Cinematográfica. Entonces, las inscripciones. ¿Colegiaturas para inscribir? Sí, bueno. Cancelar las inscripciones, parece que ya no va a haber. No, sí, discúlpeme, sí. Las cuotas para educación gratuita, pública y de calidad como un derecho en el ramo de la educación artística, y el cual representa un sistema integral para democratizar el acceso a la cultura, fomentar la inclusión social y profesionalizar la enseñanza artística en México. En otro momento hablaremos más a profundidad de este sistema, pero mencionar que todo este sistema que articula lo comunitario y lo formal tiene, por supuesto, un enfoque comunitario, tiene que ver con la actualización de programas, tiene que ver con una coordinación y colaboración interinstitucional con la SEP, con la Universidad Rosario Castellanos, con los estados y con nuevas formas de titulación. Si regresamos a la de Semilleros, que es nuestro programa, el más importante en trabajo comunitario, como conocen este programa muchos y muchas, los semilleros creativos, que ahora también le llamamos Semilleros Creativos por la Paz, han sido herramientas de trabajo comunitario que han transformado profundamente a comunidades vulnerables, en ellas niñas y niños, a partir de una asamblea donde la comunidad escoge cuáles son los contenidos a ofertar, pues se atienden a partir de maestros y se dan clases a lo largo del año en entornos seguros para nuevamente reconstruir el tejido social y dar acceso gratuito también a artes y oficios. Al corte de diciembre del 2024, me reportan que se atendían, o sea, siguen atendiendo 13,735 niñas, niños y jóvenes. Y para este año, en 2025, en este trabajo de coordinación y colaboración, tanto con los estados y con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, vamos a crecer la atención en 2025 a 9,000 beneficiarios más en este esfuerzo de coordinación. Están por una parte 4,000 niñas y niños de programas impulsados por los estados, estamos en colaboración con Tamaulipas, Durango, Tabasco, Chiapas, Sinaloa,
Baja California y San Luis Potosí, y están agrupados en coros, orquestas, así como bandas y ensambles tradicionales que se suman a nuestra sinergia y metodología con Fomento Musical. Por otro lado está un trabajo maravilloso, la siguiente por favor, que estamos haciendo con el programa de educación indígena, de apoyo a la educación indígena, con nuestro compañero Adelfo y todo su equipo, donde estamos trabajando principalmente donde se articulan planes de justicia y el programa Lázaro Cárdenas, y vamos a trabajar directamente con infancias en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en Durango, en la zona purépecha de Michoacán, en la montaña de Guerrero, en la zona musga de Guerrero y de Oaxaca, y en la Mixteca. Estos programas van a ser para fortalecer y preservar las lenguas originarias desde las infancias. También se hicieron muchas asambleas a través del INPI, y lo que vamos a presentar ahí son coros y poesía coral. Entre ambos proyectos vamos a atender este año un universo de 22.738 niñas y niños, y mencionar que de Semilleros también se sumó al programa de atención a las causas que ha implementado desde la Secretaría de Gobernación y desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en ese sentido y en ese contexto se han ampliado 30 semilleros creativos en Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, León, Acapulco, Chilpancingo, San Cristóbal de las Casas, Chimalhuacán y Valle de Chalco. Y a ellos se van a sumar otros 75 en las zonas de paz. La siguiente, aquí nada más doy el contexto, luego sigue nuestra directora del IMBAL, y luego le voy a pedir a Marina que nos presente cómo vienen las 4 ediciones de Original. Mencionar que el proyecto de renovación de las escuelas inició desde que entramos, hicimos asambleas con los estudiantes, y con algo del presupuesto del año pasado iniciamos y atendimos de manera urgente algunas de las peticiones de los estudiantes en la Escuela Nacional de Pintura, en la Escuela de Grabado La Esmeralda, en la Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en la Escuela Superior de Música, tanto en la del CENART como en la de Coyoacán, y también, muy importante, en la Escuela de Arte Teatral, la Academia de Danza Mexicana, el Complejo Xocongo, que alberga la Escuela de Diseño y de Artesanías, y el Centro de Investigación Coreográfica. Mencionar que este año también con el INA estamos trabajando en la ENA, en una reestructura profunda y un edificio especial para laboratorios, y en la creación de la Escuela de Restauración y Conservación de Oaxaca en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, que lo estamos haciendo con el gobierno justamente de Oaxaca. Me gustaría correr el video de los avances y darle la palabra a Alejandra de la Paz, y después a Marina Núñez, y agradecerles pues todo su trabajo, también a Débora Chenillo en el trabajo de educación artística, y por supuesto a la presidenta por todo este respaldo. Gracias. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México inició la primera etapa del mantenimiento y renovación en escuelas de educación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Los primeros trabajos se ejecutaron en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, así como en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, optimizando espacios para el desarrollo artístico de estudiantes. También se intervinieron las 2 sedes de la Escuela Superior de Música, ubicadas en el Centro Nacional de las Artes y en Fernández Leal, con el fin de mejorar las condiciones para la enseñanza musical. Se trabajó en la Escuela Nacional de Arte Teatral, la Academia de la Danza Mexicana y el Complejo Xocongo, que alberga la Escuela de Diseño, de Artesanías y el Centro de Investigación Coreográfica. Entre los trabajos realizados se restauraron pisos de duela, se instaló nueva luminaria en pasillos y aulas, se aplicaron pisos epóxicos y pintura, renovando espacios para mejorar la formación artística de las y los alumnos. Además, se repararon plafones, herrerías, cancelerías y barandales, se realizaron impermeabilizaciones y se mejoró la acústica en salones, beneficiando el aprendizaje de las y los estudiantes. Este plan inicial incluyó el retiro de velarias, sustitución y mantenimiento de puertas,
baños y camerinos, garantizando instalaciones seguras y óptimas para toda la comunidad educativa. Estas acciones son parte de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar las instituciones de artes y humanidades. Los trabajos e intervenciones en la infraestructura de las escuelas del INVAL y del INA continuarán durante este 2025. Gobierno de México. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, secretaria, queridos colegas. Pues únicamente para detallar algunos puntos, ya la secretaria ha establecido pues cómo se está trabajando en la articulación de este sistema de educación artística formal, informal y comunitaria, y pues yo quisiera solamente puntualizar 4 de los ejes que la componen y a través de los cuales estamos integrando el trabajo de distintas instituciones y de distintos sectores del INBA. El primer eje de trabajo es obviamente la vocación nacional en la gestión educativa, con acciones muy puntuales en la articulación de infraestructura artística y cultural, la consolidación de modelos de educación artística y la articulación de procesos educativos y prácticas artísticas. El segundo es un enfoque en procesos comunitarios, experiencias y saberes como eje transversal, con integración de experiencias y saberes comunitarios en la educación artística formal e informal, la implementación de prácticas y procesos participativos que permitan abordar problemas sociales y realidades locales de forma creativa y sensible. Finalmente, pues tendremos 2 puntos adicionales, que es el desarrollo y la implementación de metodologías y prácticas pedagógicas innovadoras, con la revisión y actualización de los planes y programas de estudios y nuevas modalidades de certificación y titulación. Finalmente, pues una vinculación interinstitucional, tanto con la Secretaría de Educación Pública como con la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Esos 4 ejes, sin lugar a duda, nos permitirán cumplir con el compromiso de generar a la brevedad posible pues un sistema integral, potente y articulado de educación artística. Eso sería todo, presidenta. Con permiso, presidenta, secretaria. Pues hablando de original, en 2021 la Secretaría de Cultura inició una exitosa política contra el plagio, la apropiación cultural y la defensa de los derechos colectivos de las artesanas y artesanos de los pueblos originarios de México. Original tiene su corazón en las comunidades creativas tradicionales que han dado identidad a nuestro país a través de su inmensa variedad de expresiones artísticas y culturales. Somos un país culturalmente rico por la resistencia que han tenido sus pueblos originarios. Este año, por instrucción de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum, Original crece y se fortalece. Por primera vez se hizo una convocatoria pública para que los artesanos interesados formaran parte de Original. Así, acudimos a municipios y localidades de 22 entidades del país, donde logramos conocer artesanos de toda la República. Varios de ellos formarán parte de los 3 nuevos encuentros de arte textil mexicano que a partir de este año se suman al ya consolidado encuentro que se lleva a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. Tendremos este año 4 originales, gracias al interés de los gobiernos de los estados de Baja California y Yucatán. El 12 de junio se inaugurará Casa Original, el primer encuentro de arte utilitario en el Complejo Cultural Los Pinos. El 16 de octubre inicia Original Mérida, donde también tendremos un encuentro de jóvenes artesanos tradicionales y otro de maestros de la filigrana. El 13 de noviembre comienza Original Tijuana, con el que responderemos al interés del mercado norteamericano y damos un espacio de diálogo y colaboración justa e igualitaria entre artesanos tradicionales y marcas nacionales e internacionales. Finalmente,
en el mes de abril saldrá la primera convocatoria para que artesanas y artesanos tradicionales participen en el encuentro de fibras naturales que tendrá lugar en la Ciudad de México del 15 al 18 de mayo. De igual manera, con el apoyo del Estado de Morelos, se organizará el encuentro de profesionales, artesanos y productores de tintes naturales del 28 al 30 de agosto. Y en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, se llevará a cabo el encuentro de cerámica del 11 al 14 de septiembre. Les pedimos a los maestros artesanos y artesanas que estén interesados en participar, que estén atentos a lo que digan sus radios comunitarias, a todas las asambleas y eventos que intentaremos hacer en sus localidades, en sus comunidades, y para todos los demás interesados en ir a Original, a los encuentros de arte textil y de arte decorativo, pues también atentos a lo que vayamos informando en redes sociales. Y finalmente, como dice la camiseta de la propia Secretaria de Cultura, no al regateo y no a la piratería. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Pues esta es la información. Mandamos saludos a todos las y los estudiantes de las escuelas del IMBAL. En 3 meses ya muy rápidamente Claudia y su equipo pues pusieron ahora sí que literal manos a la obra y ya se están reparando, dándoles mantenimiento prácticamente a todas las escuelas del IMBAL. Y vamos a seguir trabajando, como bien dijo Claudia, ya no se cobran colegiaturas, ya son gratuitas y vamos a seguir trabajando para que este sistema público de educación en la Secretaría de Cultura, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sea cada vez más un espacio para las y los jóvenes de México. Bueno, pues es esta la información. Ahora sí vamos a las preguntas. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, María José Alonso de Canal 22. Pues ahora estamos celebrando el primer año de una presidenta mujer, celebrando a todas las mujeres indígenas, a su historia y a su resistencia. Hace unos días en la FIL de Minería, Diego Prieto decía: nunca más un México sin sus culturas originarias. Y bueno, mañana se abren las puertas de Bellas Artes para un montón de escritoras indígenas para este encuentro, mañana 15 de marzo. Y en este sentido preguntarle pues cómo hacemos para garantizar que en el futuro México nunca se vuelva a entender sin sus culturas originarias reflejadas en sus políticas públicas, en los contenidos de sus televisoras públicas y pues en todo lo que le toca a la vida en comunidad, a la vida pública. Primero, pues ya hay la reforma constitucional. Esa es la garantía primera de reconocimiento de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes como sujetos de derechos, se dice. Eso significa que tienen personalidad jurídica para reconocer tanto su territorio, lo que históricamente han tenido en términos de recursos naturales, por supuesto dentro de la Constitución, y también pues el reconocimiento de la cultura, de la necesidad de la consulta. Todo eso es un avance importantísimo. Y Adelfo, el director del INPI, con un equipo muy grande, han estado trabajando en la ley secundaria. Ya se va a poner a consulta, ya tienen el primer borrador. Y ahí establecen en distintos capítulos cómo garantizar esos derechos. Entonces viene esta ley secundaria y por supuesto ya con un engranaje jurídico, normativo, pues ya las comunidades, los pueblos tienen garantizados sus derechos legales y eso les permite consolidarlos. Obviamente, pues se requieren gobiernos y eso es fundamental, pues que estén dispuestos a respetar la Constitución y la ley, particularmente para la defensa, reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Este año, recuerden, inicia ya en abril la dispersión por primera vez de recursos directos
a los pueblos originarios. Cada pueblo, cada comunidad de cada pueblo va a recibir un presupuesto directo, que ¿quién va a ejercer? A través de una asamblea, como son los usos y costumbres. Ellos van a elegir quiénes van a ser los que hagan el proyecto y qué proyecto se les va a entregar de manera directa. Son más de 13,000 millones de pesos y eso empieza ya las asambleas en abril. Son más de 13,000 asambleas que se van a desarrollar para este proyecto y todo eso pues garantiza este derecho. Muy pronto ya van a presentar la Secretaría de Cultura cómo vamos a fortalecer el programa de apoyo a las mujeres artesanas, porque no solamente es el que les demos el apoyo a través de este crédito con 0% de interés que vendrá por fin a bien, sino la garantía de comercialización de sus productos a través de comercio justo. Entonces también es parte de los proyectos que tenemos para en general hombres y mujeres de pueblos originarios, pero particularmente para las mujeres. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ¿quién sigue? A ver acá. Ahora les damos a Buenos días, los medios públicos. presidenta. Sí, vivan los medios públicos. Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema del peso. Estaba viendo ahorita en la mañana que está en 19, ya lo perdí, sí, 19.93. ¿Qué significa que el peso esté pues prácticamente fortalecido ante la amenaza de aranceles? Ya se aplicaron los aranceles en acero y aluminio. ¿Qué significa esto, presidenta? Pues como lo hemos dicho, la economía de México es fuerte. Por supuesto que tenemos pues mucha interrelación, particularmente con Estados Unidos y con el mundo entero, porque México, para bien y en otras cosas no tan para bien, es de los países con mayores tratados de libre comercio. Y eso hace que mucho de lo que ocurre ahora con el tema de los aranceles y otros temas, pues también nos impacte. Nosotros hemos decidido tomar dos decisiones. Una, que a mí me gusta más decir cabeza fría que sangre fría. Una es tomar las cosas con mesura. Por supuesto, defender la economía de México y sobre todo la economía del pueblo de México, de quien menos tiene, de por el bien de todos, primero los pobres, que es nuestra máxima. Pero defender la economía de México, pero no responder de manera inmediata. Particular, pues vamos a esperar, como lo dijimos ayer, al 2 de abril, que es el día que el gobierno de los Estados Unidos anuncia las famosas tarifas recíprocas o los aranceles recíprocos. Ya está Marcelo Ebrard en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Hacienda, para ver exactamente qué va a significar eso para México. Una vez que bueno, vamos a buscar evidentemente que sea un buen acuerdo en estas semanas. Si de todas maneras deciden poner tarifas en ciertos productos, pues ya ahí tomaremos nuestras decisiones de manera recíproca. Entonces, eso nos ha ayudado a que pues, México tenga un reconocimiento internacional de que hemos tomado las cosas pues con mesura, pero al mismo tiempo defendiendo a nuestro país, porque tener mesura no quiere decir que no defendamos la soberanía, todo lo contrario, defendemos la soberanía y tomamos las decisiones a partir pues de mayor información. Y por otro lado, pues el fortalecimiento de la economía con la cuarta transformación, eso es lo que no toleran los adversarios. No pueden explicarse esto. Ellos quisieran regresar al neoliberalismo o quisieran regresar a la economía de las élites, vamos a decirle así. Pero eso ya cambió en diciembre de 2018 y va a continuar, no solamente por convicción de la presidenta, sino por voluntad, principalmente por voluntad del pueblo de México, porque esta transformación es del pueblo.
Y se ha demostrado que cuando se apoya abajo, cuando se apoya al que menos tiene, la economía de México se fortalece su mercado interno y sobre todo el bienestar, que es por lo que hemos luchado durante tantos años. Entonces el peso pues tiene ese reflejo. Por un lado, la fortaleza de la economía mexicana, sustentada en un modelo distinto que es el humanismo mexicano, la economía moral, la máxima de por el bien de todos, primero los pobres, que va a continuar. Y la otra, pues la mesura que hemos decidido tomar frente a las decisiones de elevar los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. En otro tema, Presidenta, en temas ya locales de la capital, preguntarle sobre este proyecto que usted como jefa de gobierno implementó en las escuelas, en las casas, del agua pluvial. Ahora la jefa de gobierno también lo va a hacer en 20 mercados. Preguntarle si hay una estrategia también para enfatizar en ello a nivel nacional, para ampliar este proyecto que usted hizo como mandataria capitalina. Sí, en la ciudad, ya no recuerdo cuántas viviendas fueron finalmente, pero por ejemplo Milpalta, que es la alcaldía más rural de la Ciudad de México, donde más lengua náhuatl se sigue utilizando y se sigue reconociendo y se sigue traspasando de generación en generación. Ahí fue donde decidimos instalar un buen número de la captación de agua de lluvia. Además es una de las alcaldías donde más llueve en la ciudad. Entonces, pues cerca del 60%, ahí me quedé más o menos, de las viviendas tiene captación de agua pluvial. Lo hicimos en otras alcaldías. Después Martí, cuando tomó la jefatura de gobierno, lo llevó a todas las escuelas públicas. Las escuelas públicas hoy tienen captación de agua de lluvia, que fue muy buen proyecto, y ahora Clara lo quiere llevar a los mercados públicos, que también es un buen proyecto. Tiene que ver no solamente con la captación en los techos, sino con la capacidad de almacenamiento y los filtros que se ponen para poder utilizar el agua. Hasta ahora no lo hemos incorporado como parte del proyecto integral, lo está revisando Efraín, sobre todo para las zonas más aisladas del país y donde evidentemente pues hay mayor precipitación pluvial. Y por último, Presidenta, preguntarle si ya le mandó esta carta a los congresistas estadounidenses y a Donald Trump por el tema de Vulcan. Muchas gracias. Sí, la enviaron, no sé si la envían hoy o la enviaron ayer, pero la envían conjuntamente la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas, y el canciller Juan Ramón de la Fuente. ¿Y nos la podría mostrar? Sí, si gustan mañana, bueno, no mañana, no hay mañana, el lunes la mostramos. Muchas gracias, Presidente. O a ver si se las envían ahora y la podemos mostrar. Si es que ya la tienen y si no el lunes. Acá. Buenos días, Presidenta. Gracias. Soy Aisa García del canal Telesur, también un medio público, y tengo algunas preguntas de temas internacionales. Quería empezar por el tema de la intervención de ayer en el Comité de Relaciones Exteriores del propuesto por Donald Trump, embajador en México, Ronald Johnson. Él la elogió a usted muchísimo en casi todas las preguntas y habló de colaboración, de la colaboración que usted ha ofrecido, pero llamó la atención que declinó descartar la posibilidad de uso unilateral de fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en suelo mexicano. Pues no estamos de acuerdo. Él dijo, todo está sobre la mesa. Pues no, eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no. Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos. En efecto, hay muy buena coordinación, y hay muy buena coordinación porque hay respeto entre ambos países. Y colaboración en el marco de nuestra soberanía y de los 4 ejes que hemos hablado aquí, que tienen que ver con la confianza mutua, que tiene que ver con que se respeten los márgenes de coordinación y colaboración en los que estamos, y también
principalmente con el respeto a nuestra soberanía. Entonces vamos a seguir colaborando, coordinándonos. De ratificarse en el Senado, pues habrá buena relación con el embajador, pero pues como hemos dicho, a México se le respeta. Presidenta Sheinbaum, también el New York Times trae elogios hoy para usted habla de su estilo sereno, de su mesura en todas estas comunicaciones con Donald Trump. Y la compara usted con Justin Trudeau, que salió corriendo cuando ganó Donald Trump a Mar-a-Lago y le salió mal esa jugada y todas las demás. La pregunta es saber cómo está la relación con Canadá. Bueno, con Justin Trudeau ya se va, asume un nuevo primer ministro. ¿Va a ser cercana la relación como parte del TEMEC o cómo va a ser? ¿Qué tiene usted pensado de esta relación? Pues como con cualquier país y particularmente pues somos socios comerciales. Y ahora que, no sé si el día de hoy ya asume formalmente como primer ministro, pues ya habrá oportunidad de platicar y esperamos, como siempre lo hemos dicho, pues que el tratado comercial que tenemos Canadá, Estados Unidos y México, pues se mantenga para beneficio de los tres países. Presidenta, hubo una reunión, una llamada telefónica entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio hace un día o 2 días. ¿Podemos conocer más detalles de esta reunión? Porque se filtró muy poco, se dio a conocer que obviamente hablaron sobre desmantelar los cárteles, sobre la seguridad en la frontera. ¿Hay más detalles? Sí, puede venir el canciller. Se estableció en la reunión en Washington una serie de principios de colaboración y coordinación. Esencialmente, de lo que hablamos pues es de coordinación y colaboración en información, en inteligencia, en investigación, en el marco de nuestras soberanías, que nos permita pues a cada quien actuar dentro de sus países, como lo hemos dicho. Nosotros actuamos, trabajamos todos los días por la seguridad de nuestro país y por la construcción de la paz, y a ellos les toca también de su lado actuar. Como lo hemos dicho muchas veces, la distribución de droga en Estados Unidos pues se hace allá, y ese es un delito. Entonces, ¿cómo disminuir el tráfico de droga en Estados Unidos? Pues le corresponde al gobierno de los Estados Unidos y la construcción de la paz y la seguridad. Y en ese acuerdo también se habla de la parte de prevención, de cómo hacer campañas, atender a los jóvenes para evitar que caigan en las adicciones, que caigan en los grupos delictivos. Y también se habla, lo dijo ayer Marco Rubio en una entrevista, y eso es bueno porque otras veces no se había reconocido como se reconoce ahora, de controlar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces es una relación bilateral de coordinación, de colaboración y de respeto mutuo. Justamente sobre el tema de las armas, ayer la Cancillería publicó un comunicado donde dice que el equipo legal de México sobre el tema de estas demandas que se han interpuesto en Boston, Massachusetts y en Tucson, Arizona, que estuvo aquí el equipo y que avanzaron. ¿Podemos tener mayores detalles de cuáles fueron esos avances? Porque no se explica en el comunicado. De las demandas que interpuso México. Son las demandas que vienen desde el gobierno del presidente López Obrador, y se les está dando seguimiento. El avance de las demandas también, por supuesto, lo podemos informar. Y otro tema, Presidenta, el avance del sarampión en Europa. Ayer hubo un comunicado de la OMS y de UNICEF alertando que el sarampión en Europa está en su nivel máximo en 25 años. ¿Nos estamos protegiendo en México? Sí, está la campaña de vacunación. También el martes viene salud. Le pedimos al doctor Kersenovich que nos hable de toda la campaña de vacunación. Por último, Presidenta, yo sé que a usted no le gusta hablar de lo que pasa en otros países,
pero ayer fue muy fuerte lo que ocurrió en Argentina. Ayer tremendo con estas personas los jubilados que estaban manifestándose por el tema de las pensiones. ¿Quisiera decirnos algo? Pues, siempre vamos a estar estamos en contra de la represión. Muchas gracias. A ver, acá vámonos así también. Hola, Presidenta, buenos días. Manuel Galetzzi Ramírez de Ciline y el Político en las Redes. Retomando un poco las citas que hacen de funcionarios estadounidenses, también el secretario de Comercio mencionó que México y Reino Unido habían reaccionado bien respecto a no imponer aranceles recíprocos. Saber su opinión. Y respecto al tema de Argentina, trascendió que hay un mexicano detenido. No sé si tenga alguna información al respecto o si podíamos solicitar. Está ahí la Cancillería revisando, también al ratito les damos la información. Y la primera parte era… Sobre el secretario de Comercio. Ah, sí. Pues lo mismo. Nosotros estamos esperando pues a poder tener o a tener un acuerdo justo en el marco del tratado comercial con Estados Unidos el 2 de abril. Yo dije que si el objetivo es poner tarifas recíprocas, pues a México no le correspondería tarifas, porque nosotros no tenemos tarifas o aranceles para los productos que exporta Estados Unidos a México. Pero vamos a esperar en estas 2 semanas y el diálogo que haya, y una vez que determine Estados Unidos el 2 de abril, y si hay medidas pues que no fueron consensadas, pues ya también nosotros tomaremos nuestras propias decisiones, siempre para proteger la economía de las y los mexicanos y de nuestro país. Presidenta, en ese sentido hay comentócratas que dicen que titubean en cuanto a su reacción y que esperar es miedo. Usted sabe más o menos qué tipo de comentócratas dicen eso, pero solo recordar que en febrero, cuando iba la primera imposición arancelaria, usted recordó que no le faltaba carácter. ¿Qué carácter no le faltaba? Solamente que tomaba mesura. ¿Qué le respondería a estos comentócratas? Ay, es que ni vale la pena contestarles, la verdad. O sea, porque se meten a… es ridículo esta idea de que no es que Canadá respondió y le dieron lo mismo que a México, en cambio México envió los 29 detenidos por motivos de homicidio, drogas, etcétera, que estaban solicitados por el gobierno de Estados Unidos, y se cedió muchísimo. O sea, ¿qué enviar 29? La decisión que tomó el Consejo de Seguridad. O sea, ¿que ellos defienden que no se deberían de haber enviado o qué? Porque la decisión se toma por seguridad nacional, fíjense nada más. El Consejo la tomó por seguridad nacional, además de que lo solicitaba el gobierno de los Estados Unidos. Entonces hay que preguntarles a ellos qué quieren decir con todo eso. Y de una vez lo toco. Es como el tema de Jalisco, de este lugar que se encontró. Ya está haciendo la investigación la Fiscalía. Yo dije ayer, primero la información, porque ya lean hoy a todos estos comentócratas. Y no estoy minimizando, para que no se malentienda, el tema de apoyar a las familiares de personas desaparecidas. Nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, y ya déjenlo en paz. O sea, todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador.
cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información. Ayer estuvo ahí la comisión de búsqueda de la Secretaría de Gobernación, ya entró la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía Estatal y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar qué es lo que encontraron ahí. Porque eso sí, la oposición ya se les olvidó García Luna, ya se les olvidó la guerra contra el narco, ya se les olvidó Felipe Calderón. El único detenido de un gobierno, funcionario público, es García Luna. Ah, pero eso sí, ya todo. Espérense a la información. ¿Qué había en el lugar? El deslinde de responsabilidades. ¿Qué hay en el lugar? El deslinde de responsabilidades. Pero ayer en Tamaulipas, o antier, ¿no? No, pues resulta que era un lugar, un crematorio oficial, bueno, reconocido pues, con permiso. Por lo menos fue lo que leí. Eso viene de los medios, no tengo ahí mayor información del Gabinete de Seguridad. Les pedí hoy que pudieran tener un informe también para el lunes. Entonces, fíjense, repito, nuestra solidaridad siempre con las víctimas de familiares desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para poder apoyar en la búsqueda y al mismo tiempo que este delito tan terrible pues disminuya, cosa que también es falsa, es mentira, es falso que haya más desaparecidos que homicidios en estos días, que es la versión de Loret de Mola. Entonces, y es lo mismo con otra dimensión evidentemente. Entonces, sobre el caso Jalisco, la semana que entra se va a dar toda la información. Le pedí al fiscal, y ya que se haga la investigación de deslinde de responsabilidades, desde septiembre, que es cuando… ¿Lo asegura? Sí, cuando se encuentra ahí a personas, se les detiene hasta la fecha que entra este grupo de colectivo de buscadores y buscadoras. ¿Qué pasó en este periodo y qué hay en ese predio? Basado en evidencia científica. Científica. Eso, por un lado, y de una vez que sepan nuestra posición, y a los colectivos, a los buscadores, por supuesto, ahí está Secretaría de Gobernación y la Comisión de Búsqueda para apoyar en todo lo que se requiere. Y la transparencia en la información. Pero fíjense cuántos días llevamos con un tema donde ya hay todas las especulaciones y campo de exterminio. Que se dé la información basada en evidencia científica y transparencia. Entonces, ese es sobre el caso Jalisco. Presidente, ahora, sobre el tema del comercio. Nosotros vamos a defender a México siempre. Esa es mi responsabilidad. Defender al pueblo de México y a México. Eso es lo que yo tengo en mente. Y buscar siempre una relación de cooperación, de coordinación, de diálogo, antes que cualquier otra cosa.
Y miren que vengo de la lucha social, pero hoy soy presidenta. Y lo que me corresponde, pues, es encontrar salidas construidas a partir del diálogo, siempre teniendo en mente a México, a las mexicanas y a los mexicanos, y en particular a los que menos tienen. Entonces, así actuamos. Yo me comprometí a no traicionar, nunca voy a traicionar al pueblo de México, nunca. Es mi esencia, es mi convicción, pero además es mi compromiso. Ok, Presidenta, solamente para retomar un poquito el caso que pues han retomado varios medios y ha generado indignación en la sociedad, pues por obvias razones. Usted deja en claro que se va a llegar hasta las últimas instancias, hasta donde tope, y algunos opositores pues incluso han pedido pues que se llame a declarar al exgobernador de Jalisco. Saber también si ya ha tenido comunicación con el gobernador actual para pues tratar este asunto. Ha tenido comunicación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha hablado con él. Nuestro interés no es político en este caso, sino tiene que ver con la verdad y la justicia. Entonces, primero, antes que nada, la verdad y el deslinde de responsabilidades. Ya eso le toca a la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros deslindar las responsabilidades. Le toca a la Fiscalía, y por eso la próxima semana le pedí al fiscal, porque es algo muy importante que conozcan las y los mexicanos por la trascendencia de este tema, que pueda venir a la mañanera invitándolo para que pueda explicar esta investigación que están realizando, y también la propia comisión de búsqueda, pero después de la información de la Fiscalía General. Y ya por último, Presidenta, conocer su posición respecto al nuevo secretario general de la OEA, que México, entiendo, estuvo a favor. Incluso el canciller Juan Ramón de la Fuente decía que espera que con esto haya un cambio en esta secretaría, y saber si esto también forma parte de la nueva propuesta que hará México o acompañará para la nueva secretaría de la Organización Nacional, la ONU, perdón. Bueno, eso falta todavía. A ver, ya le toca a una mujer. No, es tiempo de mujeres. Por cierto, al ratito vienen, ¿cómo se llama la organización? Es de mujeres parlamentarias, pero ¿cómo se llama? Parlamento de mujeres parlamentarias, ¿así? Parlamento. Conferencia de conferencia, ya tienen su acreditación. Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias, las recibimos aquí, se está desarrollando en México. Nos da mucho gusto recibirlas, y nos vamos a ir a las 9 en punto, porque a las 10 empieza aquí mismo la conferencia. Muy bien. ¿Ya? Presidenta, nada más le hago llegar un regalo de una de nuestras compañeras de Sin Línea, que ya la hizo para usted. Tiene el vestido con el que tomó posesión y me pidió que se le hiciera llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, siguiendo en el tema económico, preguntarle, antier Peter Navarro, consejero principal de Comercio y de Manufacturas de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con Fox que el TEMEC no está funcionando y que Biden, el expresidente Biden, no hizo cumplir sus cláusulas bien, y culpó a este tratado pues de que Estados Unidos perdió miles de fábricas. Preguntarle, presidente, ¿qué opina de estas declaraciones y sobre todo cuál futuro ve usted para el TEMEC pues luego de esta revisión que se va a hacer próximamente? Si usted vislumbra, pues ¿qué escenarios vislumbra para el tratado? Nosotros entendemos por parte del gobierno de los Estados Unidos que quieran aumentar la producción en Estados Unidos, pues es algo que nosotros también queremos hacer. O sea, entendemos que ellos quieran reducir el déficit que tienen en su balanza comercial, porque están importando muchísimo. Entonces, más allá de si las tarifas van a resolver o no van a resolver, pero finalmente ellos están buscando el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos.
nosotros también buscamos el fortalecimiento de la economía de México, por eso el Plan México. Fíjense, nosotros exportamos en valor lo mismo que importamos. O sea, nuestra balanza comercial es la suma, pues, en positivo y negativo de lo que exportas y lo que importas. Entonces, si tu balanza comercial tiene más importaciones que exportaciones, pues entonces tienes un déficit. Si recibes más de lo que vendes, pues hay un déficit en la balanza comercial. Nosotros no tenemos déficit, prácticamente estamos en cero. Exportamos lo mismo que importamos. Nosotros lo que queremos es exportar, importar menos y producirlo en México. Eso mismo quiere Estados Unidos, producir más en Estados Unidos. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos juntos o lo hacemos separados? Y la respuesta es hay que seguir haciéndolo juntos, porque tenemos una economía muy integrada. Entonces, para fabricar un coche, no es que las plantas de coches se quedan aquí y aquí se fabrica todo. No, aquí se fabrica una parte, allá se fabrica otra. Aquí se fabrica una parte, allá. Entonces hay piezas o partes del auto que van y vienen, como el pistón famoso que presentó Marcelo Ebrard, que se fabrica aquí, se va para allá, y luego de allá se viene para acá, y luego de aquí se va para allá. Ahora imagínense que hubiera aranceles de los dos lados, pues nada más vamos a aumentar el precio de lo que se fabrica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos a Estados Unidos? Di el dato el otro día, que creo que es del Instituto Peterson, si mal no me equivoco. Por cada, no sé por qué dan el número así, pero por cada 131 empleos que se generan en México de una empresa estadounidense que invierte en nuestro país, en Estados Unidos se generan 333. ¿Qué virtud tiene? Pues que se generan empleos en los dos países. Entonces, más que ver el déficit, que por supuesto que entendemos esa situación, lo que hay que ver es cómo reducimos ese déficit, pero sin desintegrar nuestras economías, porque va a ser muy costoso para ambos pueblos. Va a ser costoso para Estados Unidos por aumento de los precios, costoso aquí si al final se dejan de producir cosas aquí, se van a Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros en todas las mesas de trabajo hemos planteado es mejor estar juntos, competimos mejor frente a otras regiones del mundo que separarnos. Entonces, ese es el mensaje. Fíjense, ayer casualmente, por supuesto, en lo que dijo el embajador propuesto de Estados Unidos en México, habló mucho del comercio y dijo justamente esto, dijo las economías están muy integradas. Habló del caso de semiconductores, por ejemplo, muy importante para Sonora. O sea, una parte muy especializada, el objetivo es fabricarlo en Estados Unidos. Hoy la mayor parte de los semiconductores se fabrican en Taiwán. Recientemente el presidente Trump anunció que esta empresa, que es la mayor fabricante de semiconductores, ya se comprometió a una inversión muy grande en los Estados Unidos. Pero aquí también en México hay varias empresas de semiconductores estadounidenses, pero no hacen el mismo trabajo que hacen allá. Lo dijo el embajador, búsquenlo ahí en la entrevista. Dice, allá se fabrican ciertas cosas y en México se ensambla y se fabrican otras. Entonces esa es la integración de nuestras economías y nosotros seguimos insistiendo al gobierno de los Estados Unidos y las empresas de capital estadounidense, Ford, General Motors, que tienen 80 años en México y además han sido parte beneficiarias del tratado comercial,
pues también lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, es mejor mantener esta integración sin aranceles y fortalecer pues, que se fabrica en México y que se fabrica en los Estados Unidos para beneficio de ambos países y de ambos pueblos, y que la región pues, sea más competitiva frente a otras regiones del mundo. Eso nos va a permitir crecer, desarrollarnos a ambos, siempre con respeto a la soberanía. Presidenta, bueno, como producto de esta guerra arancelaria que hay, y pues los enfrentamientos o diferencias que han tenido, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, pues que también son socios dentro del tratado, del TEMEC, ¿cómo ve usted el panorama cuando se vaya a revisar el tratado? ¿Será difícil? Pues vamos paso por paso, vamos a pasar el paso del 2 de abril y luego ya vamos a la siguiente. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, de la información que dio el director de la Conagua sobre que ya va a iniciar el proceso de licitación para construir las presas en Hermosillo, para llevar agua a Hermosillo, en Sonora, preguntarle, bueno, él dijo que en junio empieza las licitaciones y en julio ya iniciaría la construcción. Si serán convocadas o serán esas licitaciones para empresas de Sonora o será a nivel nacional, empresas de cualquier lugar. Pues son licitaciones nacionales, siempre se busca que participen empresas del Estado para beneficiar pues a la economía local, y obviamente la mano de obra siempre es del Estado, ¿no? Si es que hay disponibilidad. En el Tren Maya trabajaron de muchísimas partes del país, pero en Sonora pues evidentemente se busca y pueden participar en todo el proceso. Gracias, Presidenta. Adelante, Hans. Vamos así. Ahora sí en hilera. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito, es sobre un equipo integrado por alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 18 del Espinal, Oaxaca, específicamente del segundo grado, que tienen entre 13 y 14 años. Han desarrollado un proyecto de robótica para participar en la competencia de FIRST Lego. Esto se realizará en Houston, entonces piden el apoyo de usted, sí, tanto para las visas como para apoyo de su transporte. Buscamos apoyarlos. Sí. Bueno. Ahí con Adriana, y ella se coordina con Relaciones Exteriores y Ciencia y Tecnología. Gracias, Presidenta. El punto del comercio y para también continuar con este tema, Lutnick, que es el secretario de Comercio de Estados Unidos, se publica hoy en medios impresos que dijo el de ayer: los británicos no respondieron, los mexicanos no respondieron. Hay países que realmente analizan cuidadosamente cómo hacen negocios con nosotros, que es precisamente en el tema de no caer en la guerra arancelaria, como lo han estado haciendo países diversos, como ya se ha mencionado. Preguntarle sobre este punto y otra declaración en conjunto. Bueno, el secretario de Estado, también Marco Rubio, de Estados Unidos, ha tomado que usted, como presidenta de nuestro país, ha tomado medidas muy fuertes, nunca antes vistas, para combatir a los cárteles del narcotráfico. En torno a estas dos declaraciones, Presidenta, ¿qué podría comentar? Nuevamente comento, nosotros siempre vamos a hacer lo que le convenga a México y buscar el diálogo con los Estados Unidos. Hasta ahora, y eso lo tengo que reconocer al presidente Trump, ha sido muy respetuoso con la presidenta y con México. Cuando hemos hablado 4 veces por teléfono, la primera vez para felicitarle cuando ganó, la primera vez que habló de los aranceles como presidente electo, la tercera cuando iban a ponerse los aranceles en febrero, y la cuarta cuando ya teníamos los aranceles y que hablamos por teléfono y decidió retirarlos. Entonces ha habido una relación de respeto, de diálogo, y nosotros queremos que siga así y vamos a poner todo de nuestra parte para que siga así, por el interés de México. Eso es muy importante.
Nosotros siempre las acciones que tomemos, las decisiones que tomemos, primero las analizamos, las revisamos, las consensamos internamente en el gabinete, pero poniendo siempre el diálogo por delante. Si es necesario tomar algunas medidas, pues ya las tomaremos. Y eso nos ha ayudado. Lo ha recibido bien Estados Unidos. Pero nuestro interés es importante eso. Siempre es el pueblo de México y nuestro país. Pero esta relación de diálogo que hemos tenido y de respeto, pues ha ayudado muchísimo. Entonces, así vamos a seguir. Mi segunda pregunta, Presidenta. El día de ayer ya presentó su propuesta la jefa de gobierno de la Ciudad de México en torno a las corridas de toros. No las voy a mencionar aquí, toda la lista, pero en esencia es corridas de toros sin violencia, sin sangre, sin tortura a los animales. ¿Qué le pareció la propuesta del día de ayer? Será enviada la propuesta de esto, incluso estuvieron presentes en el del Congreso de la Ciudad de México los diputados locales que pues agrupan la Cuarta Transformación, o sea, los partidos Morena, PT y Verde. ¿Qué comentario tiene al respecto, Presidenta? Pues de esta parece propuesta? muy buena. Compartí algo antes de ayer sobre esto. Hay muchísima gente que trabaja, no tengo aquí el número, pero que está vinculada con toda la crianza y todo lo que está alrededor de las corridas de toros. Entonces, la propuesta lo que busca pues es mantener a todo este grupo que trabaja alrededor de la tauromaquia, que se llama, pero al mismo tiempo respetar además la Constitución ahora, que establece claramente la protección de los animales. Entonces es difícil que esté en la Constitución la protección de los animales y que se mantengan las corridas como estaban, ¿no? Y sé que hay mucha gente que se dedica a esto, que tiene su posición distinta, respetable, siempre son, todas las posiciones son respetables, pero pues es una buena salida. Es una salida que se ha tomado antes en otros países. En España, que es justamente, digamos, el origen de la tauromaquia, en muchas ciudades ya hay esta situación, hay incluso ciudades que tienen prohibido completamente, como Barcelona, si mal no me equivoco. Pero hay otros países, ciudades que han optado por esta opción y me parece pues una buena salida. Entonces pues ya se tendrá que sentar a trabajar Clara, que es muy buena jefa de gobierno, pues con unos y con otros para poder encontrar pues este esquema, ¿no? Gracias, Presidenta. Y por último, el día de ayer ya usted respondió en torno a este bloqueo que le hicieron a la ministra Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia, en la segunda sala en concreto. Sabemos que hay una postura de ciertos ministros en torno a esto, de beneficiar a Salinas Pliego. Es una persona que debe más de 60 mil millones de pesos y que se niega a pagar, una y otra vez lo ha dicho, lo dice diario, etcétera. Pero aquí llama la atención, y lo digo porque también en las redes sociales seguramente usted se dio cuenta, Yasmín Esquivel, una ministra que está más identificada con los cambios, incluso que ha estado a favor, va a participar en la elección del próximo junio del Poder Judicial, fue una de las que bloqueó a que Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, participara. ¿Cómo lee esto, Presidenta? Esta postura la han planteado incluso en las redes, aumentó la crítica hacia ella, incluso mencionándola como traición. ¿Usted qué opina de este tema? Primero, mi solidaridad con Lenia Batres, porque ayer subieron un hashtag ahí, sí, muy ofensivo. Y la verdad es que se puede estar o no de acuerdo, pero la ofensa no. La ofensa personal. Entonces no, mi solidaridad con ella, primero que nada. Segundo,
hay que ir al tema de fondo, más allá de las reglas internas de la Corte, que no conozco en particular, de si ella debía votar o no votar, si debía… Ayer dije que porque no debía votar porque no era objetiva, eso fue lo que le dijeron. Y lo sustentaron con tweets. Sí, entonces siempre la objetividad, ustedes que son periodistas saben que pues tiene sus pues sí, sus matices siempre, ¿no? En fin, hay toda una discusión hasta filosófica, ¿no?, sobre la verdad y la objetividad y todo lo demás. Pero yo decía, ¿por qué no se quejaron los mismos que se quejan ahora cuando el ministro Aguilar tuvo guardado el caso durante tanto tiempo? Y el tema de fondo es si se deben pagar impuestos o no. Y la respuesta de fondo es: se deben pagar impuestos. Todo mexicano y mexicana debe pagar impuestos, de acuerdo con las reglas y las normas establecidas. Entonces, eso es lo que está de fondo. Los amparos y los requeteamparos y los requeteamparos que se han dado para este caso. En todo caso, eso es lo que hay que plantear, más allá de… Yo creo que Yasmín también es una buena ministra, Lenia también, pues ustedes saben que Loreta también, pues han defendido muchas de las posiciones que hemos planteado nosotros. Entonces, más allá, pues yo creo que pues que las redes y todo lo que discutan es el fondo del asunto, y que se defienda a una ministra o a cualquier persona, a cualquiera, coincida con nosotros o no coincida con nosotros. La ofensa personal en la red no ayuda a un debate político de altura, que es lo que queremos en nuestro país. Presidenta, en ese punto, nada más complementar, efectivamente el fondo es no querer pagar impuestos, y de ahí se han devenido muchas cosas. Bueno, el tan solo venía a preguntar aquí si ha pagado impuestos este señor, pues a muchos nos ha valido muchas otras cosas que no voy a traer al caso. Pero aquí también está, y la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, también ya se expresó en torno a este tema de que el señor se ha amparado, este señor Salinas Pliego, porque pues él se está amparando para que no sea revisado en torno a sus finanzas por parte de la UIF, porque bueno, pues está señalado, repito, no va a estar señalado detalladamente porque pues igual y al rato ya me demanda 2 o 3 veces, bueno, no importa, pero es increíble. La solidaridad con Hansito, pero al final… Que han sido que en contra de la libertad han sido denunciados. Y ahora ya amenazó con demandar a la ministra, que obviamente pues si él considera que se puede mandar adelante. Preguntarle en torno a esto, y este es uno de los casos que me parece pues más polémicos, que usted se lo pregunto directamente, porque esto ha venido de años atrás, no es de ahorita, no es del año pasado, no es por esta circunstancia. Desde el tema del COVID, que tenemos unos días de que el aniversario de toda esta pandemia y todas las consecuencias, Presidenta, hubo, tocar madera, hubo una petición en change.org, donde se juntaron más de 100,000 firmas para pedir que se revisara la concesión de TV Azteca, porque es una concesión de Estado, a veces se olvida. Y esto yo sé que pues es un tema, porque no tiene mucho que se le renovó por parte de un órgano que también pues ya está en extinción. Preguntarle cómo se trata este tipo de cosas, Presidenta, cuando una televisora difama, miente, desinforma, injuria, calumnia, ataca, denigra, y repito, no es de ahorita, no es de hace medio año, un año, esto ya tiene bastante. ¿Cómo se puede llegar a regular eso? Evidentemente las audiencias pesan bastante, pero es una concesión del Estado que a Ricardo Salinas Pliego se le olvida.
como empresario. Pero quisiera preguntarle, Presidenta, ¿cuál es su reflexión al respecto de este tipo de cosas? Porque, bueno, pues ahora el tema de una televisora, pues no es cualquier cosa, aunque haya bajado el rating de manera pues pronunciada. Esa sería mi última pregunta, Presidenta, y le agradezco. Pues vamos a esperar a que resuelva el Poder Judicial en torno a... Ya viene un nuevo Poder Judicial. Septiembre, 1 de septiembre. Viene un nuevo Poder Judicial. 1 de junio. Ah, por cierto, vamos a preguntarle al INE, porque todavía no inicia formalmente las campañas. Vamos a presentar el lunes las boletas para que el pueblo de México sepa cómo son las boletas con las cuales va a votar el 1 de junio el pueblo de México. No se les olvide, 1 de junio, elección al Poder Judicial. Viene un nuevo Poder Judicial, porque el fondo de por qué cambia el Poder Judicial son dos cosas. Uno es la corrupción y el nepotismo, vamos a poner las juntas. Y la otra, pues es que en México se separó, con la Cuarta Transformación se separó el poder económico del poder político, solamente que falta una parte, el Poder Judicial. Y lo que se quiere es que se separe el poder económico de la justicia y que todos tengan acceso a la justicia por igual, que el más pobre tenga acceso a la justicia igual que el más rico, en la misma dimensión, que no sea el dinero lo que defina si hay justicia o no frente a un caso en nuestro país. Entonces, vamos a esperar al Poder Judicial. Adelante, vamos 5 minutos porque rapidísimo. Muchas gracias. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, de Puerto Vallarta, Jalisco. Primero agradecerle porque vine aquí a plantearle lo que por años hemos documentado. Aquí traigo un compendio de todo lo que pasa de los edificios irregulares. Decirle que ya estuvo, bueno, tuvimos una reunión con la secretaria del Medio Ambiente, con Alicia Bárcenas, tuvimos una reunión también con Mariana Boy Tamborel, quien en entrevista nos comentó y dijo que pues se van a hacer los operativos permanentes en Puerto Vallarta. Tal es el desorden que ella dice que estos operativos serán permanentes, derivado de lo que encontró. Y bueno, seguimos nosotros documentando situaciones que tienen que ver con la zona federal marítimo terrestre, no solamente en Puerto Vallarta, Presidenta, también en Bahía de Banderas. Ahí está nuestro compañero Eric Saracho, ambientalistas, también Indalecio Sánchez, que han tenido que enfrentar amenazas y una serie de cuestiones de desarrolladores que evidentemente están mal, ¿sí? Pero el que uno venga y haga público lo que está pasando en Vallarta, obviamente que hay reacciones, y las reacciones son de las amenazas y muchas cosas más. Hablando de Teuchitlán, Jalisco, y esto que ha sido noticia para todo México y a nivel internacional, decirle que la Fiscalía del Estado no puede ni debe hacerse la sorprendida. Ha sido omisa. En Jalisco la corrupción ha generado impunidad. Y yo le traigo aquí un caso documentado de un joven que fue levantado a los 14 años de edad y apenas a los 17 pudo regresar con su mamá. Huyó. Aquí está parte de la historia y se lo voy a dejar, Presidenta, junto con todo esto, porque aquí nos habla, y es una madre que está preocupada porque a él lo levantan siendo un niño de 14 años, 15, se lo llevan y lo adiestran a manejar armas, primero al manejo de armas,
lo torturaron y después lo enseñaron a matar. Aquí, para que se pongan en contacto con la madre, porque yo creo que ese chico tiene muchas cosas que contar. Yo pude platicar con él. Pero hablando de impunidad, Presidenta, aquí traigo también un escrito. Todos ellos llegan hasta la cabina de radio donde yo estoy. Madres de familia le piden apoyo, hablando de esta impunidad, de esta falta de justicia en Jalisco. Aquí varias madres de familia le mandan una carta porque sus hijos fueron violados sexualmente por una persona que se hacía pasar como maestro de regularización durante varios años. Yo sé del caso desde hace 2 años y no había comentado nada por no cometer algún error para el procedimiento. Bueno, pues la jueza María Karina Dolores, allá en Puerto Vallarta, hizo fraude procesal. Los propios abogados que están ayudando sin cobrarles a las madres están indignados por todo lo que ha pasado en este procedimiento. Yo pregunto, ¿qué todos los casos de Jalisco los va a tener que atraer la Fiscalía General de la República? Porque, Presidenta, estos casos que hoy se presentan, el que hoy es tema de conversación en todo Jalisco, en todo el país, y que aquí se ha abordado todos los días, es algo que desde el sexenio pasado con Enrique Alfaro es algo que estuvo. En el sexenio pasado murió o asesinaron a Jorge Aristóteles Sandoval. También los tráilers de la muerte con más de 304 cuerpos. O sea, noticias de esa naturaleza y que la Fiscalía se haga la sorprendida, eso no puede seguir pasando. Ahora que hubo el cambio de gobierno con Pablo Lemus y también con el fiscal, yo creo que desde aquí, y se los digo, algo deben hacer, especialmente en la zona de Puerto Vallarta, porque es un paraíso en donde, Presidenta, ahí llegan los más buscados. Si se hace una lista, ahí llegan los más buscados, que si el que tatuaba a las mujeres, que si el heredero de Max Factor, que si Donald Trump, el pederasta, perdón, no, Thomas White. Sí, te equivocaste de nombre. Perdón, sí. Perdón, Thomas White, una disculpa, 1000 disculpas. Thomas White, un pederasta, Presidenta, que violó a niños, que no lo… Qué lapsus tan terrible, pero bueno. No, pero ya te disculpaste. Sí, y bueno, ahí era uno de los socios más grandes de Merrill Lynch y todo el mundo lo protegía hasta que llegó el FBI, hasta que llegó el Interpol. Entonces lo traen extraditado a este sujeto que violaba niños en Puerto Vallarta. Murió en un penal de Puerto Vallarta gracias a una defensora de derechos humanos que puso la denuncia. Entonces siempre son los ciudadanos los que dan a conocer todo este tipo de situaciones y que la Fiscalía no se haga la sorprendida, que los gobiernos no se hagan los sorprendidos, porque aquí están cartas, están escritos de ciudadanos que piden justicia, que no los atienden, que hay mucha gente desaparecida y la Fiscalía de Desaparecidos no los atiende. Aquí le tengo esto, le manda también una carta Irinea Buendía, que seguramente usted la conoce, y aquí le manda todos sus datos. Y finalmente, hablando de violencia, y por lo que el compañero comentaba hace un momento de la tauromaquia, la violencia está en todo, una cultura de violencia, qué bueno que están haciendo lo de cultura de paz, porque pues hablaban de unos animales, de los toros, pero en realidad son todos los animales. Nosotros que estamos en Puerto Vallarta cuidamos a las ballenas, que no se enreden en las redes, a las guacamayas, pero son todas las especies las que deben ser cuidadas. Le manda la señora Verónica Morgan, que es presidenta de la Fundación Sácame de la Violencia, le manda también un documento, un escrito, y finalmente le tengo también otro escrito de una señora que cumple 100 años y todavía no le han podido dar
por una serie de situaciones. Esto me llegó desde Nuevo León, vino su hija aquí para comentarle que no le han dado su tarjeta de bienestar, que antes de morirse, ella está con 100 años de edad y quiere tener su tarjeta de bienestar. Afuera de estas instalaciones, Presidenta, están mujeres que claman justicia, mujeres que se han enfrentado con jueces, que están llevando casos de sus hijos que les han sido arrebatados por sus propios esposos, por los padres de los niños, están aquí afuera pidiendo que se les atienda, que se les apoye. Ayer eran 2, ahora ya se sumaron otras 2 y piden por favor que las atiendan. Adriana las ha estado atendiendo, ¿verdad? Sí, bueno, ya hay más. Eso es todo y muchísimas gracias. Voy a dejar todo esto, sí, por favor, Presidenta, y gracias por los operativos que están realizando en Puerto Vallarta. Muchas gracias. Gracias. La última, rapidísimo, por favor. Presidenta, es para la Secretaria de Cultura. Como usted sabe, en el año 82, México celebró la primera cumbre de políticas culturales de la UNESCO y en el 2022 fue la segunda de ellas. ¿Cuál es el compromiso de la Secretaría de Cultura con la inclusión social? Ahora que se habló de Guerrero, me preguntaba yo por Metlatónoc y Cochuapa el Grande, el municipio de Cindido, y las televisoras que tienen ese mismo propósito. Y para usted, los mexicanos condenados a la pena capital en la Unión Americana, como es el caso del morelense Miranda, que salvó la vida porque su antecesor y la Subsecretaría para América del Norte hicieron una labor con el gobernador Newsom de California, lo logró. Pero nos informa el presidente de la Federación Internacional de Migrantes, Pablo Castro Salazar, y la presidenta del Migrant Wellness Center, la doctora Loyo, que la situación que ellos viven actualmente es difícil y desean que usted haga un exhorto a la Cancillería para que se acerquen con estas asociaciones civiles en la Unión Americana y conozca usted con profundidad, Presidenta, lo que viven nuestros connacionales al norte del Bravo. Sí, tienen que ayudar. Le voy a pedir al canciller que lo vea personalmente. Y la Secretaria de Cultura, si puede responder, el compromiso con la inclusión social. Todo el compromiso. Ahí están los semilleros creativos, pero además un trabajo que estamos planteándolo y ya pronto espero presentarlo a través de las escuelas. Es uno de los puntos, de los 100 puntos que planteé, que a través de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública de los estados y federal puede incorporarse las actividades culturales. Bueno, muy bien. Vamos, antes de Suave Patria, a pasar un minuto de un documental sobre la expropiación petrolera. Vamos a dejar la firma del maíz transgénico para el lunes, bueno, contra el maíz transgénico, de la defensa del maíz criollo para el lunes, para que salga el lunes. El martes vamos a firmar en el evento de Pemex la promulgación de las leyes secundarias, de la reforma constitucional, y el día de hoy más bien vamos a ocupar este tiempo que nos queda para Suave Patria, pero antes un minuto de cápsula de una película que se llama 1938, cuando el petróleo fue nuestro, filmada por Sergio Oljovich, que ya muy pronto pues va a ser estrenada. Adelante. Vislumbro un nuevo México. El que no espera vencer, será vencido. Lo que hay en las entrañas de esta tierra es nuestro. Estamos literalmente nadando en petróleo. Mucho petróleo. That is our oil. El petróleo es nuestro y no vamos a dar marcha atrás. How many dollars will it cost for a Supreme Court to be happy? Ante la intransigencia de las compañías petroleras, hay que expropiar. Soy Amalia Solórzano Bravo. Soy testigo presencial de cómo nuestro país avanzó cuando el petróleo fue nuestro. Las gasolineras están atascadas. Las grandes revoluciones no se hicieron tan fácilmente. Para eso hicimos la revolución, y si no, maldita revolución. Corren rumores. Vecino, quemo mi fuente. Ah, tu fuente. Eso soy para ti, tu fuente. Fue un acto patriótico. Oh, México. Tenemos que sacar a esos gringos del país. México ha recuperado su soberanía. El petróleo es nuestro futuro. ¿Qué les parece Pemex? Pemex
Me gusta Pemex. He who owns the oil will own the world. Viene suave, Patria. Con su permiso, Presidenta. Saxtili, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en zapoteco, la lengua que se habla en el municipio de Teotitlán del Valle, Oaxaca. El pueblo de México está lleno de mujeres trabajadoras, mujeres que estudian, mujeres con experiencia, pero sobre todo de mujeres que crean con sus manos. Estamos hablando de las mujeres artesanas. Hoy queremos hacer un homenaje a ellas, porque ellas son las que realizan un trabajo en este hermoso estado de Oaxaca. Sus creaciones no solo las fortalecen a ellas, fortalecen a las comunidades, fortalecen a nuestra gente, a nuestra cultura, a nuestro México. Porque en nuestra suave patria sabemos que ellas son un símbolo de trabajo, son un símbolo de amor, son un símbolo de entrega. Con su permiso, Presidenta, la invito, así como a todas y a todos, a ver la siguiente cápsula. Somos una cooperativa de mujeres, somos un grupo de mujeres, nos llamamos Vida Nueva. Pastora Gutiérrez es una de las más destacadas artesanas de tapetes en Teotitlán del Valle, Oaxaca. Es un oficio que aprendió de sus padres, que a su vez lo aprendieron de sus padres. Ahora, Pastora trabaja con toda su familia para sustentar su cooperativa. Porque cuando yo era niña yo veía a mi abuelo trabajar, luego a mis tíos, y ya de ellos aprendí. De ahí ya aprendimos mis hermanas y ahorita ya están aprendiendo mis sobrinos. Entonces es un trabajo que se va pasando de generación en generación. En Teotitlán del Valle, artesanas como Pastora han abierto camino para que más mujeres participen y así cambiar la percepción de cómo debe tejerse con telar, qué colores usar y cómo combinarlos. Nosotras como mujeres pienso que estamos ganando ahorita un espacio muy bonito porque este trabajo anteriormente era más de hombres, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando le ponía como un fuchsia, un amarillo al tapete, a veces no les gustaba, pero para nosotras las mujeres somos de mucho color. La verdad a mí me gusta el amarillo, me gusta el verde, me gusta el negro, me gusta el blanco, me gusta el rosa, porque es lo que vemos, nuestro entorno. Muchos diseños que tienen su significado, su historia. Por ejemplo, la mayor parte son de Mitla, los diseños que vemos en las zonas arqueológicas, ¿no? Todo eso tiene una historia. Entonces, yo la verdad digo yo, qué talento, qué admirable la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Que fueron matemáticos, que fueron astrólogos. Cuánto conocimiento que nosotros tenemos ese honor de ser herederos, ¿no? de esos conocimientos. Hoy la amistad, el amor, la confianza y la solidaridad son los valores con los que las defensoras del telar de pedal tejen juntas nuestra historia. Son mujeres valientes, aguerridas. Antes no se les permitía este oficio, ahora tejen. Pero no solamente eso, son las mejores representantes de México ante el mundo. Y como lo dice la maestra Pastora, México, las mujeres son de mucho color. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.